Hola, os doy la bienvenida a este evento de presentación de una publicación, un estudio sobre el modelo de trabajo híbrido y cómo afecta al liderazgo y a la gestión de equipos. Soy Carlos Cortés, investigador del Instituto de Innovación Social, profesor colaborador en ESADE y bueno, me dedico especialmente a la gestión de personas, equipos en las organizaciones. Quería empezar con agradecimientos. Primero agradecer a todas las que habéis dispuesto un huequito esta mañana para ver esta presentación y a los que lo podáis ver en diferido. Gracias por dedicarnos el tiempo y por el interés por esta temática. Esperamos responder a esas expectativas y agradecer también a las empresas que han participado en el estudio exponiendo sus ejemplos con las dificultades, los retos, las barreras y los logros y buenas prácticas que han tenido a la hora de adoptar el modelo de trabajo híbrido. Luego veremos cuáles son estas empresas que han participado en estos casos. Agradecer, por supuesto, al Instituto de Innovación Social de ESADE, que ha hecho posible este estudio, y a ISS, impulsor imprescindible para llevar a cabo la publicación. Y fundamentalmente gracias al equipo del instituto, a Mireia López y María Sureda, por haber hecho posible que esto suceda. Vamos a contar en el evento con 3 personas de cada una de estas 3 empresas que nos van a poder acompañar y desarrollar cuáles han sido sus experiencias. Vamos a hablar con Arantxa García de Danone, que luego nos contará su caso y le haremos a lo mejor alguna pregunta. Gracias, Arantxa. Contaremos con Fran Zamorano de NTT Data, otra de las empresas que ha participado en el estudio. Fran. Y vamos a contar también con Ricard Casas, que igualmente nos compartirá desde ISS cuál ha sido su experiencia en la adopción del modelo híbrido. La secuencia del webinar, de esta sesión, será primero una presentación del estudio, una primera parte en la que daré con algunos detalles a qué conclusiones hemos llegado y qué buenas prácticas hemos podido identificar, tanto en los estudios y artículos que hemos analizado como en las empresas. Después, Danone, Arantxa, nos contará brevemente lo esencial de su experiencia. Luego volveré a contar un poquito las nuevas tendencias y conclusiones de una manera más breve y volveremos otra vez a conocer los casos de NTT Data y de ISS. Y finalmente haré preguntas a los 3 invitados, 2 invitados e invitada, para que puedan entrar un poquito en detalle. Así que vamos a empezar y vamos a empezar con un vídeo que tiene que ver con the future, who may have to face not only a change of work style, but a change of workplace. That's because the office of the future, already called a workstation, is so self-contained that it can exist almost anywhere, provided there's a telephone and electrical supply. So, the necessary visual display unit, the electronic keyboard, computer and printer can be set up in your own house, and far more of us could be working from home by 1981. Good news for people with young children. Or this workstation could be shared on a neighbourhood basis for those who don't have the time, the petrol, or the inclination to commute to work. So, this technology already offers a choice of lifestyle. But does it improve efficiency? Well, when I arrive at my workstation, first of all, I key in my personal card, which tells the equipment who I am, giving clearance to all information relevant to me. It also registers my time of arrival, which is important for the future, when there's going to be more flexi time. Now, obviously, there's a message waiting for me already, so let's see what that is. I've got to go to a conference in New York, and they want me to get some information on 2 delegates, Norman and Simpson. And there it is. It's going to be possible to combine any text, graphics or pictures like these, and then pass them on to anyone else in the world with a similar terminal.
Bueno, pues este vídeo de la BBC de 1979 hablaba ya de trabajar en casa, en remoto, y por lo tanto la posibilidad, como decía, de conectar con otras personas que podían hacer lo mismo de forma similar en su casa. Dentro de poco se cumple medio siglo de este vídeo y ya la aspiración de trabajar, de teletrabajar y por lo tanto de pasar al modelo híbrido, es decir, combinar trabajo en oficina y trabajo en casa, ya existía esta aspiración en la que hablaba de flexibilidad, de conciliación, de una mayor productividad y de conexión con otras personas que trabajen de la misma manera. Esta aspiración de 1979 ha seguido intacta hasta hoy y todavía hoy nos planteamos cómo poner en marcha un adecuado modelo de trabajo híbrido, y de esto va el estudio, de cómo adoptar un modelo de trabajo híbrido y el impacto que tiene en el liderazgo, en la gestión de equipos, en las habilidades de las personas que van a gestionar equipos de trabajo y en la forma de organizar el trabajo, lo que se está llamando nuevas formas de trabajar. Esperamos que ahora sí sea el momento, desde este 1979, para empezar. Como decimos, el objetivo del estudio está más en la gestión de equipos y en el liderazgo y en cómo poner en marcha un modelo de trabajo híbrido, más que en la predominancia o no del modelo de trabajo híbrido, porque esto todavía está cambiando. Hemos leído y analizado más de 100 estudios para llegar a estas conclusiones, casi 60 mencionados explícitamente en la publicación. Vamos a empezar ya con la presentación para ver sobre este estudio cuáles son algunas de las claves que hemos podido destacar, ¿no? Necesidades y expectativas de las personas trabajadoras, de las plantillas. Fundamentalmente hemos identificado dos: la flexibilidad en el lugar de trabajo y el bienestar emocional. Es interesante porque una de ellas, el bienestar emocional, en realidad una motivación higiénica, ya estaba en el modelo de empresas saludables y ahora cobra especial importancia después de la experiencia que hemos vivido en la pandemia, el teletrabajar y unas experiencias muy, muy intensas y que producen mayor estrés y que está produciendo también está aumentando el burnout. Y por otro lado, la expectativa o la necesidad de la flexibilidad, ya no higiénica, sino ya motivadora, sucede como consecuencia de haber experimentado esa flexibilidad, es decir, poder trabajar en casa y trabajar en la oficina según para qué tareas, y las personas ya no quieren renunciar a esa flexibilidad que han experimentado. En esta detección de necesidades, sin embargo, nos damos cuenta que hay una desconexión entre lo que los trabajadores dicen que necesitan y los modelos que están adoptando las empresas para atraer y retener talento. Por ejemplo, vemos que la intención de volver a presencial de directivos de empresas es del 65%, cuando la expectativa de continuar o bien en teletrabajo o en híbrido supera el 70% y además va creciendo entre los empleados. Entonces, este desajuste ya nos dice algo al respecto de la importancia de poder adoptar un modelo al menos híbrido que combina las ventajas del teletrabajo remoto y del trabajo en oficina. Y seguro que estamos leyendo muchos artículos sobre empresas que están volviendo a este modo presencial y cómo impacta esto en las expectativas de las personas, ¿no? Destacar que no hay diferencias significativas entre generaciones. De hecho, si hubiera alguna diferencia, algún estudio dice que cuanto más jóvenes, mayor necesidad de presencialidad. Y esto se puede ver, quizá es algo que podemos pensar que no es así, se puede ver al modeling, es decir, a la necesidad de referencias de las personas que tienen menos experiencia laboral y, por lo tanto, como no tienen tantas referencias, necesitan más presencia física en la oficina para leer la cultura y tomar ejemplo de cómo se está trabajando en esa nueva incorporación, por ejemplo, ¿no? Entonces, para procesos de onboarding de personas de nuevas incorporaciones o por modeling, las nuevas generaciones tienden a mayor presencialidad. Algún estudio ahora, por ejemplo, la generación Z, que hay un 56% de personas que prefieren presencialidad, que no son los datos que
que tienen lugar en la media. Otras necesidades que hemos visto tienen que ver con lo que se ha llamado en algún artículo el retroceso de la confianza y la relación o cohesión entre los miembros del equipo. Es decir, como consecuencia de haber teletrabajado de una manera forzada durante mucho tiempo, se ha producido una bajada en la cohesión y en las relaciones entre los miembros del equipo, que ha bajado la seguridad psicológica y, por lo tanto, los equipos piden ahora mayor cohesión y también mayor pertenencia y mayor propósito, es decir, trabajar con una finalidad. Este activismo de empleados que supone trabajar en empresas con valores, con empresas que puedan tener recompensas o incluso sistemas de retribución responsables y que impulsen los principios ESG. Antes la responsabilidad social, ahora favorecer el medio ambiente, los aspectos sociales, de derechos humanos, de cuidado de la plantilla y de gobernabilidad. Aquí conectamos con un estudio que hicimos también con el Instituto de Innovación Social, Inés y Carreras y yo mismo, a finales del año 2019, en el que ya anunciábamos algunas buenas prácticas al respecto de el trabajo, este liderazgo responsable, ¿no? Es decir, incorporar la responsabilidad al liderazgo y, por lo tanto, dotar de pertenencia y propósito a las personas. Por lo tanto, flexibilidad, bienestar, cohesión y propósito podían ser las necesidades nuevas que emergen que hemos analizado, ¿no? en los diferentes estudios. El estilo de liderazgo, por lo tanto, tiene que cambiar, tiene que adaptarse a estas necesidades. Por ejemplo, en bienestar emocional también hay una brecha, es decir, al menos la mitad de personas con responsabilidad sobre equipos creen que no tienen buenas habilidades para detectar el estrés o el burnout. Si preguntamos a los equipos, creen que 2 de cada 3, no que la mitad, sino que 2 de cada 3 no tienen esas habilidades. ¿Cuáles son, por lo tanto, estas habilidades que hay que, ya las teníamos en el liderazgo, pero que ahora hay que calibrar de una manera distinta? Pues fijaos que de las 3 principales, 2 tienen que ver con la relación y una tiene que ver con la tarea. En relación a la tarea, una mayor flexibilidad y autonomía, definiendo bien roles, los objetivos claros, porque muchas veces vamos a necesitar más tiempo. El seguimiento no lo vamos a poder hacer de manera tan cotidiana si estamos en un entorno híbrido. Y esto va a necesitar el refuerzo de la empatía, que es importante para un alto número de personas, empatía en la gestión de equipos, y esta capacidad que mencionábamos de generar cohesión y seguridad psicológica en el entorno híbrido, el concepto de seguridad psicológica, que seguramente habréis escuchado, de Amy Edmondson, profesora de Harvard, la posibilidad de trabajar en un entorno seguro, donde podemos equivocarnos sin miedo a consecuencias, nos sentimos con transparencia y comodidad para abordar conflictos y confiamos, la base es la confianza, en el resto de personas del equipo. Proponemos, por lo tanto, estas 5 habilidades para poner en marcha este nuevo liderazgo, ¿no? La clarificación de objetivos, la empatía, la seguridad psicológica, la transparencia y esa autonomía y flexibilidad en los equipos. Sucede, por lo tanto, que también en este liderazgo hay una brecha entre las capacidades de los líderes y cómo son percibidas por los empleados. Ya hemos dado el ejemplo del bienestar emocional. También en la capacidad de hacer un seguimiento por objetivos y no de control de horas se ve una diferencia, lo mencionaremos un poco más adelante. Y también es necesario cambiar el liderazgo hacia una capacidad de generar espacios informales, esas conversaciones emergentes, casual talks, ¿no? Es decir, la posibilidad de mantener conversaciones de reconocimiento, de agradecimiento, que puedan generar mayor cohesión, ¿no? Los propios líderes piden ayuda a las empresas en estas habilidades y es otra brecha que se está produciendo en cuanto a las necesidades de los equipos y las habilidades de sus líderes. Fijaos que el desarrollo de un nuevo modelo de liderazgo es clave con competencias emocionales y o digitales, es clave para un entorno de un 80%, ¿no? 72% de empleados y 85% de directivos. Y solamente un 37% de personas colaboradoras, digamos, que no ocupan puestos de supervisión, creen que sus líderes aciertan a la hora de fomentar este
de trabajo. El reto principal como de liderazgo es importante para un 43%. Entonces, esta es una de las claves y cambios que si se adopta un modelo híbrido hay que tener muy en cuenta. ¿Cómo cambia la cultura y la organización del trabajo? Pues algunas ideas clave, ¿no? El 80% de directivos, comentamos aquí, piensan que las empresas deben adaptar su cultura. ¿En qué sentido? En cuanto a la productividad, medir la contribución de resultados, la contribución en términos de resultados, es decir, de objetivos, y no tanto de horas trabajadas. Es verdad que llevamos muchos años diciendo esto, pero todavía no se está produciendo y aquí todavía existe esta brecha entre las capacidades de los líderes y las expectativas de los equipos, porque no lo están viendo difícil o no se ven los propios líderes con estas habilidades. También esta nueva forma de organizar el trabajo, lo que se están llamando NFT o nuevas formas de trabajar, significa poder aprovechar las herramientas tecnológicas para hacer un seguimiento de los procesos, las metodologías Agile y también propias herramientas tecnológicas que permiten el trabajo asíncrono, es decir, que no es necesario que el equipo se reúna para ir avanzando en las tareas y aquí tenemos todavía recorrido. Otra nueva forma de trabajar y muy importante hemos analizado es el trabajo por proyectos, trabajo transversal, normalmente con líderes, lo que se llama liderar equipos no jerárquicos, es decir, personas que no necesariamente responsables de un área se ponen a cargo de un proyecto transversal y desde una fortaleza competencial avanzan en el cumplimiento de un objetivo y normalmente ese proyecto finalizado desaparece y se genera otro. Y en esta nueva forma de trabajar, la confianza aparece como clave para poder ser más efectivos y más productivos, ¿no? Significa también cambiar el mapa mental de muchas personas en cuanto a la necesidad de ver a alguien en la oficina para entender que está trabajando. Si no lo veo, no está trabajando, ¿no? Volveremos sobre esto un poquito más adelante, ¿no? En definitiva, la capacidad de los líderes de equilibrar de nuevo relación tarea, es decir, los resultados y unas buenas relaciones, se ha demostrado que tiene un alto impacto positivo en la motivación y reduce las posibilidades de esta renuncia silenciosa, que es de alguna manera la traducción de la gran dimisión que se ha producido desde el año 2021 en adelante en Estados Unidos y que en España se convierte en renuncia silenciosa. Es decir, en España no estamos dimitiendo, no tanto nos vamos, pero o nos quedamos sin compromiso, sin sentido de pertenencia y nos quedamos en los puestos de trabajo. Con lo cual es una gran desmotivación y esta gran desmotivación nos estamos quedando en las organizaciones. Para evitar esto hay que lograr ese equilibrio entre resultados y relaciones. Esto significa que hay que trasladar a las estrategias de gestión de talento la adopción de este nuevo modelo híbrido. Voy a poner algunos ejemplos. Y seguramente nos den los invitados alguna idea, ¿no? Podemos empezar ya en el reclutamiento a contar con personas que sean flexibles o que tengan habilidades tecnológicas. Podemos modificar nuestras políticas de onboarding, de inducción, de acogida. Por ejemplo, que las primeras semanas o los primeros meses la persona tenga más presencia física que en remoto, para que pueda hacer ese modeling y recoger un poco la cultura de la organización. Podemos incorporar recompensas responsables y permear nuestro modelo de compensación con incentivos de medio y largo plazo conectados, por ejemplo, con el cuidado de la plantilla. Reforzar nuestras políticas de conciliación, establecer políticas de desconexión digital, impulsar políticas de diversidad que ahora, no habiendo tanto límite geográfico, se pueden avanzar, evitar pérdida de cultura a través de procesos de desvinculación responsable vía planes de sucesión, con procesos de mentoring de un equipo saliente al equipo entrante o reverse mentoring para permear por diversidad intergeneracional. Es decir, muchas de las políticas o sistemas de evaluación o promoción, por ejemplo, ¿no? Objetivarlos para evitar que la presencia física sea un dato que pueda tener más peso y por lo tanto favorecer a unas personas frente a otras. De alguna manera hay que atravesar todo el itinerario
del empleado, el Employee Journey Map, con adaptaciones que permitan que el trabajo híbrido pueda conectar con estas estrategias de gestión de... Y ya, esto lo analizamos con más detalle en el estudio. ¿Cómo articular? Vamos a hablar de 4 pasos. 4 pasos que algunos estudios, básicamente, muchas que hemos visto hacen secuencia. Primero, identificar qué roles son adecuados para el trabajo en remoto. La publicación hablaba de generar una matriz por viabilidad y aceptación. ¿Se aceptará en la cultura de nuestra empresa, de nuestra organización, que vayamos al modelo de trabajo híbrido y que no todo el mundo pueda acceder, por ejemplo? Y luego tendremos que identificar bien qué roles pueden teletrabajar y cuáles no. Espero que nuestros invitados nos puedan dar más detalles, ¿no? Una vez analizado esto, hay que escuchar las necesidades de la plantilla y definir los objetivos. ¿Para qué estoy poniendo en marcha este modelo híbrido? Y a partir de ahí, pilotar. Esto ha coincidido prácticamente en todos los casos, es decir, probar el modelo y evaluarlo para poder hacer un seguimiento y adaptarlo, porque es algo que estamos haciendo de manera nueva. En definitiva, se trata de combinar las ventajas del modo remoto con las ventajas del modo presencial, en oficina, ¿no? ¿Qué ventajas tiene el modo remoto? Pues ya lo hemos visto, bienestar y flexibilidad, y por lo tanto damos respuesta a estas necesidades. Se puede acercar equipos geográficamente, permite tareas de concentración mediante políticas de desconexión, lo que se llama el modo off, ¿no? Pues voy a estar 2 horas desconectado porque me tengo que concentrar en un proyecto y trabajo en mi casa, en mi domicilio. Y ventajas del modo presencial, llevar al presencial la conexión, la co-creación, la parte de cohesión, los momentos informales, etcétera, ¿no? Es verdad que nos encontramos con barreras tecnológicas. La mayor parte de las organizaciones con las que hemos hablado venían trabajando de alguna manera, pero, bueno, lógicamente, como consecuencia de la pandemia, se produce de manera reactiva, es decir, no se ha planificado el modelo. Entonces, se trata de planificar y hacerlo de manera proactiva y no reactiva de la mejor manera posible, ¿no? La legislación, prácticamente todas nos han dicho que la legislación no facilita la puesta en marcha del modelo híbrido. Otro riesgo puede ser perder la cultura, o también algo que mencionaremos luego, que es el sesgo de proximidad. ¿Cuándo poner, por lo tanto, en marcha un modelo de trabajo híbrido? Pues ofrecemos esta matriz con 3 elementos. Uno sería, el contexto lo requiere, y aquí pues os ofrecemos el estudio que lo que está haciendo es analizar el contexto, ¿no? En principio parece que sí, o al menos esta es nuestra conclusión. 2, en base al negocio que yo me dedico, mis políticas de gestión de personas de género soportan este modelo. ¿Tiene sentido? Tercero, ¿qué necesitan expectativas de mi plantilla en particular? Si se da la conexión de los 3, estamos hablando de un sí para la adopción del modelo híbrido. Es verdad que muchas empresas no lo están poniendo en marcha, algunas con las que hemos hablado no salen lógicamente en el estudio y no las mencionamos por respeto, porque se han dado cuenta que si lo aplicaban a una pequeña parte de la plantilla y no podían en la inmensa mayoría de la plantilla, esto podía suponer un agravio comparativo, dada su actividad, porque podía ser una entrega de productos o la prestación de servicios para la que es imprescindible la presencialidad, y por lo tanto no lo podían adoptar. Decir simplemente que es legítimo y que por esta idea del agravio comparativo es legítimo no adoptar el modelo de trabajo híbrido, y esto también lo queremos mencionar porque no es obligatorio adoptarlo, salvo que esta matriz te diga que es una necesidad, pero puede que en la cultura de la organización no sea algo valorado. Es verdad que en la encuesta cuantitativa que hemos acompañado al estudio, un 65% de personas dicen que no les importaría que se adoptara el modelo de trabajo híbrido, aunque a ellas no les afectara, ¿no? Bueno, pues habrá que ver en la cultura de cada organización cuál es la conclusión, ¿no? Los espacios de trabajo, por lo tanto, llevan a lo físico la cultura. Podemos concluir que la cultura se mantiene en lo presencial. De manera que, como veníamos diciendo, la puesta en marcha del modelo híbrido tiene que ser intencional. Tengo que saber para qué voy a hacer en cada espacio y tiempo. Daremos un poco de detalles después.
esto va a necesitar rediseñar los espacios de la oficina, no pueden seguir siendo como lo estaban. Y será la oficina el espacio fundamental, no exclusivo, para la relación. Y ese será un espacio para crear esos espacios informales, lo que algún artículo que hemos leído de los años 90, 2000, hablaba de vecindarios y que, por ejemplo, el Distrito Administrativo de la Generalitat, que es uno de los ejemplos que damos en el estudio, se llama barrios, ¿no? Entonces, establecer esos espacios para la relación. Por lo tanto, a la oficina vamos a llevar los espacios de relación, los de co-creación, los de socialización y también algunos aspectos de concentración o de colaboración. Pero los aspectos de colaboración y de concentración pueden adoptarse en modelo remoto. Aquí tenéis esta diferenciación, ¿no? Para concluir esta primera exposición, quería valorar cuál es el impacto que va a tener en la gestión de talento la adopción de un modelo híbrido. Pues una conclusión muy interesante, y es que ya no sirven exclusivamente las respuestas basadas en la lógica transaccional. Dadas estas necesidades y expectativas que os estaba exponiendo, ahora las acciones vinculadas a la lógica relacional van a tener mucho más impacto y más peso, se han equilibrado. Por ejemplo, la creación de equipos, el sentido de pertenencia, la seguridad psicológica, el reconocimiento. Estamos, si os fijáis, en un equilibrio o estamos basculando un poco, no tanto como un movimiento pendular, hacia la relación, sin olvidar la productividad, sin olvidar los resultados, sin olvidar la lógica transaccional, porque está la motivación higiénica, como es la parte económica, pero también en la motivación higiénica está esa necesidad de bienestar emocional. Entonces, estamos pasando de lo transaccional a lo relacional en base a las necesidades y expectativas. Porque si no respondemos a estas necesidades y expectativas y sigue esta brecha, esta separación entre la mirada de las empresas de volver a lo presencial, de querer tener a las personas en la oficina, de no confiar, de no cuidar esa flexibilidad o ese bienestar emocional, no van a poder atraer o retener talento. Entonces, lo harán por convicción o lo harán por conveniencia, pero lo acabarán haciendo si quieren atraer o retener talento y pasar de esta gran dimisión o de esta renuncia silenciosa a lo que algunos llaman ya la gran reconexión o la gran reorganización, de Great Reshuffle, ¿no? Es decir, unas nuevas formas de trabajar y una nueva forma de liderar equipos. Bueno, hasta aquí la presentación del detalle del estudio, luego iré a las conclusiones y tenemos aquí las 6 organizaciones, Banco de Sabadell, el Distrito Administrativo de la Generalitat de Cataluña, Agbar y las 3 empresas invitadas hoy, ISS, Danone y NTT Data, que nos van a contar sus ejemplos. Así que voy a dar paso ya al primer caso, y es Arantxa García, que tal, muchas gracias por querer compartir. Por ejemplo, Arantxa García actualmente es directora global de cultura en Danone y ocupaba previamente el puesto de directora de transformación para Danone Iberia, bajo cuyo responsabilidad, cuando ocupaba este puesto, hizo todo el proceso de transformación, de adopción de modelo híbrido que nos va a contar hoy. Ingeniería superior industrial, lleva ya 18 años trabajando en Danone, 14 en operaciones y 4 en recursos humanos. A mí me encantan estos perfiles, porque recursos humanos desde operaciones, ya te lo habrán dicho, yo creo que aporta una visión muy, muy interesante y bueno, y acompaña estos procesos de transformación dentro de su empresa. Gracias, sabemos que estás haciendo un esfuerzo porque estás de viaje, no estás fuera de España. Sé que no vas a poder estar hasta el final, entonces esperamos poder llegar a hacerte preguntas y nada más, todo tuyo. Bueno, gracias, Carlos, por la invitación y por dejarnos contar el caso de Danone. Entonces, bueno, para poner un poco en contexto cuál es nuestro caso, nosotros antes del COVID teníamos ya una política de teletrabajo en la que podíamos teletrabajar prácticamente pues un día a la semana, pero era una política que tenía un uso muy bajo, o sea, prácticamente nadie hacía uso, salvo por excepción de necesidad de un día tener que quedarte en casa. No era una política que estaba muy arraigada. Y esto un poco pone de manifiesto el vídeo que has puesto, ¿no? Que la tecnología y el estar equipado no es lo que genera una cultura
de poder hacer un trabajo híbrido desde la oficina y desde casa, ¿no? Con lo cual, nosotros durante el COVID lo que vimos es que muchos de los paradigmas que teníamos mentales de lo que se podía o no se podía conseguir en un formato híbrido, o en este caso 100% remoto, ¿no? Porque estábamos todos en casa, pues saltaron un poco por los aires, ¿no? Entonces, al volver a las oficinas, primero fue en un formato voluntario, lo que decidimos es que si queríamos que las buenas prácticas que habíamos tenido durante el periodo de COVID quedaran arraigadas, teníamos que cambiar mucho más que una política de teletrabajo, ¿no? Entonces, para primero definir la política, lo que hicimos es generar unas expectativas realistas. Decidimos cuáles eran los puestos que por su naturaleza permitían trabajar desde casa, y en este caso era principalmente oficinas. Nosotros tenemos fábricas y tenemos fuerza de ventas, y son puestos que por su naturaleza pues impiden prácticamente todos los días poder teletrabajar, con lo cual en esto fuimos bastante claros desde el principio, y las personas que estaban en fábrica y también en terreno entendieron perfectamente los motivos. Y luego también fuimos muy claros que en aquel momento no estábamos listos para ofrecer una experiencia de 100% remoto. No quiere decir que lo descartemos a futuro, porque todo esto evoluciona muy rápido, pero en aquel momento sí que fuimos bastante claros en que no era posible ofrecer un 100% remoto, e hicimos una consulta a nuestros empleados para entender cuáles eran sus expectativas de teletrabajar a futuro. Y en esta consulta lo que nos dijeron es que 2 días a la semana en la oficina es lo que les parecía razonable. Una parte de la plantilla incluso decía hasta 3, con lo cual lo que fijamos fue el hecho de venir 2 días a la oficina. Pero, como digo, fijar esta política no era suficiente, porque ya teníamos una previa y no se estaba utilizando, con lo cual lo que decidimos es cambiar 3 aspectos en paralelo, ¿no? Uno era las formas de trabajo, que una parte de ellas habían estado modificadas durante el COVID y queríamos que quedaran a futuro algunos de estos cambios. Otro tema era los espacios de trabajo, cómo podíamos hacer que fueran un catalizador de estas formas de trabajo. Y, por último, cómo acompañábamos a los líderes y a los empleados en esta nueva mentalidad, porque al final, detrás de todo esto, y lo has explicado en el estudio, hay muchos cambios, ¿no? en cómo valoramos el trabajo y a nuestros equipos, ¿no? Entonces, aquí lo primero que hicimos fue cambiar las formas de trabajo. Nada más volver, hicimos un proyecto de una metodología tipo Agile, pero muy ligera, muy incrustada en el business, ¿no? Que no generaba tampoco mucho tecnicismo ni muchas herramientas demasiado duras. Y lo que queríamos con estas formas de trabajar nuevas es tener unos objetivos muy claros, pero mucho más corto plazo. Nosotros trabajábamos con objetivos anuales y nos dimos cuenta que era un plazo muy largo de tiempo en el contexto actual, con lo cual pasamos a tener objetivos trimestrales para los equipos, de manera que el horizonte que tienes que entregar es mucho más claro. Entonces, aunque tienes un objetivo anual que te permite saber dónde está la meta más allá, sí que tienes claro tu entregable a 3 meses vista. Definimos unos momentos de sincronización semanales que funcionaban muy bien en formato 100% virtual y también en híbrido, con lo cual esta sincronización semanal permitía asegurar que el equipo y el manager estaban en la misma página por lo menos una vez a la semana. Si podían hacerlo más veces, pues era bienvenido, pero por lo menos una vez a la semana. Y aceleramos mucho más la medición por objetivos, que ya la teníamos implantada, pero en este momento le dimos más énfasis, ¿no? En paralelo, como digo, hicimos una remodelación de los espacios de trabajo. Era un proyecto que teníamos ya en cartera, y lo que hicimos fue acelerarlo. Y aquí, como has explicado, lo que queríamos es fomentar más espacios de colaboración y de innovación, con salas polivalentes que permitían hacer talleres de creación, maximizar espacios de eficiencia colectiva, con muchos espacios informales para reuniones no tan protocolarias, que son casi como espacios de cafetería donde puedes tener charlas con personas, para permitir que cuando vayas a la oficina puedas conectar con otras personas, ¿no? Que es lo que desde casa es un poquito más complicado. Pero al mismo tiempo somos conscientes de que cuando tú vas a una oficina tienes necesidades diferentes a lo largo del día. Puedes tener una reunión por la mañana y por la tarde puedes tener una videollamada y luego puedes necesitar concentrarte 2 horas, ¿no? Entonces, también hicimos una serie de espacios de trabajo individual para videollamadas, para que no molestaras al resto de la plantilla que está en un open space. Y también tenemos espacios de concentración, lo llamamos think tanks, que son espacios de foco donde no puedes utilizar el teléfono ni hacer videollamadas, porque son prácticamente como mini bibliotecas, ¿no? Con silencio absoluto,
para las personas que necesitan pues, un periodo corto de tiempo de concentración donde no quieren ser molestadas ni tener ningún tipo de ruido o de distracción alrededor. Entonces, todos estos espacios lo que han permitido es impulsar estas formas de trabajo y poder acompañar el hecho de que queremos hacer que la experiencia en la oficina, venir a la oficina, sea una experiencia agradable, que combine lo mejor de poder conectar con personas en directo y lo mejor de una experiencia de trabajo individual si lo necesitas el día que vas a la oficina, ¿no? De manera que la gente tenga ganas de venir a la oficina y se enamore de los espacios y realmente pues valga la pena, ¿no? Venir. Pero esto no ha sido suficiente y no ha sido suficiente por lo que has estado explicando en el estudio de que las personas tienen unas formas de trabajar muy arraigadas. Veníamos de un formato, yo no diría en nuestra compañía, yo diría en el país de muchísima presencialidad, ¿no? Y donde estábamos acostumbrados pues, a levantarnos y preguntarle al de al lado en el escritorio pues, cualquier petición. Y esto era muy fácil, ¿no? Era muy fácil para los equipos y muy fácil para los managers. Con lo cual, lo que teníamos que hacer era acompañar un salto de mentalidad, ¿no? Y romper esta creencia de que la presencia en la oficina vincula con tu compromiso con el trabajo, ¿no? Entonces, aunque habíamos hablado mucho de medición por objetivos, era importante que los managers entendieran que el compromiso no se mide por cuántas horas hago ni cuántos días voy a la oficina, sino por los resultados que entrego y cómo soy capaz de colaborar. Entonces, aquí lo que hicimos fue todo un trabajo de acompañamiento a líderes, donde lo que queríamos era asegurar que rompían algunas creencias limitantes, como estas que estoy contando. Les hicimos formación, sobre todo para equiparlos en cómo ser mejores líderes de equipos que están en remoto y, sobre todo, es incluso más difícil cuando son equipos híbridos, donde unos están en la oficina y otros están en casa en el mismo día. Y luego ayudarles a fomentar colaboración en estos equipos híbridos, ¿no? Cómo consigo que unos equipos que no están en el mismo sitio físicamente todos los días consigan colaborar y ser más eficientes que cuando estaban todos en la oficina, ¿no? O sea, de alguna manera queríamos que pudieran hacer frente al nuevo contexto, ¿no? Porque al final tenían que aprender a gestionar equipos de forma muy diferente y queríamos acompañarles en esta transición dándoles pues, nuevas herramientas, nuevas miradas, ¿no? Y ayudando a que la confianza en los resultados subiera por parte del manager y que no hubiera este gap que has explicado, ¿no? Entre la expectativa del empleado y la expectativa del manager, ¿no? Aquí lo que hemos hecho es que nos hemos apoyado también en nuevas tecnologías, sabemos que siguen evolucionando y seguimos refinando el modelo porque hay cosas que hemos ido aprendiendo. Ahora sabemos que hay reuniones que funcionan mucho mejor en formato 100% presencial porque requieren de que todo el mundo esté en la sala en ese mismo momento. Sabemos que hay otras que funcionan mucho mejor cuando todo el mundo está virtualmente, incluso si hay alguien que está en la oficina, se conecta virtualmente para que todo el mundo esté en virtual y la cuota de voz sea repartida. Pues sabemos que la cuota de voz de los que están siempre en presencial es un poquito más alta que los que están conectados en remoto. Entonces, hay algunas que son 100% virtuales, incluso si estás en la oficina, y hay algunas que pueden ser híbridas y puede haber gente que está en una sala y gente que está en casa y funcionan perfectamente bien. Pero esto es algo que hemos aprendido con el tiempo. Al principio no estaba definido así y todas eran híbridas por definición y esto los hemos ido refinando. Entonces, al final ahora lo que estamos haciendo es asegurando que cada persona tenga puntos presenciales de contacto con su manager. Hemos visto que es importante que hay momentos en el año donde tú puedas conectar físicamente con tu manager y tener conversaciones de calidad donde el estar en una misma sala, poder ver el lenguaje corporal de la persona, ver su expresión facial de forma clara, es muy importante. Entonces, ahora aseguramos que hay momentos en el año donde las personas pueden conectar con su manager, como por ejemplo cuando tenemos la entrevista de desarrollo, pues es un momento muy importante de conexión. Y luego también estamos invirtiendo bastante en que haya momentos de conexión colectiva con algunas convenciones, algunos momentos de co-creación donde lo que hacemos es que la gente venga todo el mismo día a la oficina y nos volvamos a encontrar en un formato presencial donde está el 100% de la plantilla, ¿no? Esto lo que nos permite es asegurar que la cultura siga viva y podemos asegurar que no vamos perdiendo lo mejor de lo que teníamos antes con lo bueno de esta flexibilidad y de permitir que cada uno trabaje pues, en el formato que mejor le convenga. Y ya por acabar, pues ahora mismo lo que estamos es explorando cómo las nuevas tecnologías pueden ayudarnos no solo a ser más eficientes, que por supuesto lo van a ser, pero también creemos que pueden ser un catalizador del bienestar de las personas. Creemos que hay herramientas muy potentes ahora que nos pueden ayudar a medir
pues temas como la desconexión digital, cuántos mails estamos enviando mientras estamos en una reunión y, por tanto, estamos haciendo multitasking y no es tan efectivo como pensamos. Entonces, estamos explorando todo este nuevo boom de tecnología, cómo puede hacernos dar una vuelta de tuerca más y asegurar que podemos sacar lo mejor, ¿no?, del trabajo virtual con herramientas y del trabajo humano conectando en directo en momentos presenciales con otras personas. Muy bien. Muchísimas gracias, Arantxa. Luego volveremos con preguntas. Además, has ilustrado muy bien algunas de las cosas que hemos contado antes y que vamos a ver ahora. Gracias por contar todo lo que habéis hecho. Precisamente, al hilo de lo que contaba Arantxa, ofrecemos en el estudio una diferenciación entre qué trabajo hay que hacer entre el síncrono y el asíncrono. Hablaba ya de sincronización, ¿no?, de momentos de sincronización semanal, remotos o presenciales, ¿no?, y del rediseño de espacios de trabajo para esos espacios informales. Ofrecemos aquí en el estudio, podéis ver, en función de si el trabajo es en remoto o en presencial o en asíncrono, normalmente individual o síncrono, preferencia en equipo, cuáles son las tareas más adecuadas. Y esto ilustra muy bien lo que estaba comentando Arantxa, ¿no? Es decir, las tareas de concentración, las que requieren alta autonomía, estos momentos de desconexión se llevan de modo off, de desconexión para concentrarse en la tarea, al modo remoto asíncrono, y el modo remoto síncrono vamos a llevar situaciones urgentes o bien coordinación de actividades de corto plazo o bien la posibilidad de acercar equipos que están en diferentes zonas geográficas. Sin embargo, en lo presencial vamos a poder trabajar con estas herramientas que también comentaban en Danone, ¿no? Las tareas individuales a través de herramientas tecnológicas de seguimiento y también se puede hacer momentos de dedicación a la tarea. Lo que hay que evitar es ir a la oficina a tener videoconferencias con otras personas, porque para eso no vamos a la oficina. Y, sobre todo, en la parte presencial síncrona, lo que también comentaba Arantxa, y es rediseñar esos espacios de manera que ese rediseño de espacios nos permite llevar la creatividad, la relación, la conexión, lo informal, a lo presencial y, por lo tanto, abordar esa cultura. Muy interesante también lo que decía, que presencia no sea igual a vínculo y estas creencias limitantes. Y lo hemos mencionado antes, es el sesgo de proximidad. El sesgo de proximidad entendido como la tendencia a favorecer a las personas que están como en una vecindad inmediata. Es decir, si no te veo, no estás trabajando, ¿no? Y esto efectivamente es un mindset, es una forma de pensar que lleva tiempo y que hay que hacer esta formación y este cambio, esta formación antisesgos, ¿no? Es decir, cómo me quito este sesgo de proximidad que lleva a los líderes de equipos, y lo mencionamos en el estudio, ¿no?, a evaluar, promocionar o bien ofrecer proyectos fundamentalmente y sin darse cuenta, porque por eso es un sesgo, porque es inconsciente, a personas que están en la oficina frente a las que van menos frecuentemente a la oficina. Y esto además puede generar una reacción en los miembros del equipo de acudir a la oficina para que me vean, y entonces no estamos avanzando en la cultura de modelo híbrido. Entonces, identificar este sesgo de proximidad y tratar de tomar conciencia de él es un avance muy importante. Para concluir, deciros entre las nuevas tendencias y las conclusiones del estudio, ¿no? En nuevas tendencias ya hemos hablado de las nuevas formas de trabajar, el trabajo por proyectos, hablamos de los gig workers, es decir, personas freelance que pueden puntualmente durante una serie de meses, incluso a tiempo parcial y en cualquier lugar del mundo, ofrecer una serie de servicios. Si trabajamos en modelo híbrido, esto es posible. Otra nueva tendencia es el rediseño de los espacios físicos de las oficinas, y ha dado un muy buen ejemplo Arantxa. Otro ejemplo es la aplicación de las nuevas tecnologías. Ya hemos hablado de herramientas colaborativas tecnológicas de gestión de proyectos, y también mencionamos el metaverso como una generación, un rediseño del espacio virtual de oficinas, y en el que todavía se habla más de lo que existe y habrá que esperar a que consolide o no esta idea, ¿no?
Y por último, como tendencia, ya hemos mencionado el liderazgo responsable, con propósito, porque es una expectativa de las personas, porque es una iniciativa de muchas empresas y de la propia Unión Europea a través de la taxonomía social, la taxonomía verde, hablando de los principios ESG, y que apuntábamos en este estudio que mencionaba antes de 2019 del Instituto de Innovación Social sobre responsabilidad social y gestión de personas, cuáles son esas buenas prácticas, ¿no? ¿Cuáles son las conclusiones del estudio? Recogiendo un poco lo que hemos visto hasta ahora, si adoptas un modelo híbrido, identifica de manera proactiva y planificada qué tarea corresponde a cada situación. No es adoptar el modelo híbrido y ya está. Es decir, ¿qué vamos a hacer en síncrono, en asíncrono? ¿Qué es mejor hacer en remoto y qué es mejor hacer en presencial? Esto va a llevar, y esta es la segunda conclusión, a reorganizar, rediseñar los espacios físicos. La oficina es un lugar para tener una experiencia, como nos decía Arantxa, y ya no tanto es un lugar. Tercera conclusión, yo creo que ha quedado clara, es la necesidad de adaptar el modelo de liderazgo al modelo de trabajo híbrido que has puesto en tu organización. Cuarta conclusión, que las estrategias de gestión de personas y, por lo tanto, la cultura organizativa encaje con este modelo híbrido a través de ese itinerario profesional encajado con las distintas políticas, adaptado al modelo híbrido y con herramientas, sobre todo, de formación y de capacitación de cultura. La quinta conclusión de las 6 que hemos abordado es atender a las necesidades de las personas. Y es que se está produciendo de alguna manera un cambio de poder en cuanto a que las personas en tanto no quieren o pueden elegir trabajar en una organización o en otra si le ofrecen propósito, si le ofrecen cuidado o si le ofrecen reconocimiento. Ya tiene un poquito más en su mano la posibilidad de condicionar las políticas de gestión de talento, porque las empresas, como decía, por conveniencia o por convicción, van a adoptar políticas más favorables para poder atraer o bien retener este talento y evitar que se vayan o que se queden en renuncia silenciosa. Y aquí se empieza a generar este equilibrio de poder y va a tener un impacto determinante en la adopción de las políticas de las organizaciones. Y obviar o no atender estas necesidades y expectativas puede tener un precio que no se pueden permitir, ¿no? Y por último, también mencionamos dilemas, trade-offs o contrapartidas. La puesta en marcha de un modelo de trabajo híbrido puede tener algún impacto negativo, como hablábamos del agravio comparativo, o bien que a veces las personas de mayores rentas son las que pueden acceder al teletrabajo, las de menos rentas no pueden, o bien el sesgo de proximidad y, por lo tanto, no tratar de manera igual, equitativa, a los miembros del equipo. Cuidar estos dilemas, estas posibles contrapartidas de la puesta en marcha del modelo híbrido para que se pueda poner en marcha de una manera más justa y equitativa. Y nada más en cuanto al estudio, vamos a pasar, por lo tanto, a conocer otro de los ejemplos, que es el de... tenemos a Ricard y Fran. Vamos ahora con Ricard de IS. Ricard Casas, muchas gracias por estar y por el impulso del estudio. Ricard actualmente es director de Personas y Cultura en ISS España, miembro del Consejo de Administración y del Comité Ejecutivo de la compañía, donde lleva trabajando mucho tiempo, más de 30 años de experiencia en el sector. Comenzó con una empresa de limpieza en Barcelona en el 87. Un poco después de cuando hemos visto el vídeo, ya por ahí estaríais pensando en el teletrabajo, y esta empresa es adquirida en el 99 por ISS y desde entonces pues ocupa puestos de responsabilidad y en el que hemos dicho ahora mismo en ISS, ¿no? Casado y con 3 hijos adultos, pues cuéntanos, Ricard, cuál ha sido vuestra experiencia en la adopción del modelo híbrido. Bueno, muchas gracias, Carlos, por tu presentación y por invitarnos a participar esta mañana en este evento. Nosotros a finales del 21, cuando ya la pandemia pues
empezaba pues, a finalizar, pues nos planteamos el poner en práctica los aprendizajes de estos meses de pandemia. Entonces vimos que podíamos empezar a trabajar y a rediseñar el trabajo del futuro en ISS. Lo primero que hicimos es marcar un poco los criterios y principios que pensábamos que debían regir este nuevo modelo de trabajo y definimos 5. Queríamos un modelo moderno y pues, un poco mirando hacia el futuro y adelantándonos al futuro si es necesario y pensando en las generaciones venideras que van a trabajar en ISS. Segundo, la tecnología y digitalización. Tercer criterio, la sostenibilidad en todos sus ámbitos. Cuarto, la experiencia del empleado, pensando sobre todo en la flexibilidad, la conciliación y la atracción y retención de talento. Y finalmente, pues la comunicación y transparencia dentro de lo que es el trabajo en ISS. Pues con estos principios de base diseñamos lo que llamamos las nuevas formas de trabajar en ISS. Y en febrero del 22, pues en una reunión virtual con toda la plantilla de estructura de ISS, presentamos estas nuevas formas de trabajar que tenían seis ejes fundamentales. El primero, el diseño de oficinas. No voy a entrar en este punto porque todo lo que ha dicho Arantxa de Danone es precisamente lo que hemos hecho también en ISS. Veis en el fondo pantalla pues nuestra nueva oficina en Cataluña y ya hemos hecho Bilbao, también la sede central en Sant Cugat y próximamente abordaremos el resto de oficinas. A lo que ha dicho Arantxa añadiría un elemento más y es que son oficinas sin papeles, 100%. Hemos aprovechado la pandemia también para digitalizar todos nuestros procesos y archivos. El segundo eje, la política de viajes y desplazamientos. Hemos puesto las reuniones virtuales vía Teams como la opción preferencial para reuniones, limitando los viajes y desplazamientos a aquellos que son estrictamente necesarios y que pues, la naturaleza de la reunión o el evento pues, requiere una presencialidad. Si no, nos reunimos vía Teams. El tercer eje iba relacionado con la movilidad y la política de flotas. También hemos simplificado, hemos ido a una flota pues, sostenible, eléctrica híbrida en todos los casos y pues también en algunas ocasiones pues vamos a implantar un modelo de car sharing en alguna de nuestras oficinas. El cuarto sería la política de desconexión digital, que anunciamos también en febrero para todos los empleados de ISS. El quinto, una política de comunicación más directa, más transparente, menos basada en correos electrónicos y más en otros formatos más modernos de comunicación y menos agresivos e invasivos. Y finalmente, y la he dejado para el final porque es el tema de la mañana, pues el tema del teletrabajo. Nosotros en teletrabajo hemos adoptado un modelo híbrido que permite a los empleados pues, teletrabajar durante 110 días al año. Esto viene a ser un 50% de los días hábiles que hay en el año. Además, pues hay que ir un día a la semana como mínimo y 8 días al mes. Y la planificación, pues cada empleado la hace mensualmente. El día 15 de cada mes tiene que mandar a su jefe la planificación mensual y la prueba o si hay algún problema, pues se ponen en contacto y acuerdan una solución. Este modelo está muy basado en la autogestión de los equipos.
no hemos querido marcar grandes criterios ni reglas ni directrices de cómo se tienen que hacer las cosas, sino que pensamos que cada equipo de trabajo pues está capacitado para organizarse en base a los criterios generales y normas generales de la empresa de la mejor forma que ellos consideren oportuno. En ISS tenemos una larga tradición también del trabajo por objetivos, o sea, todos nuestros empleados de estructura desde los inicios del 99 tienen un porcentaje salario pues, que va entre el 15 y el 25% según las posiciones, ligado a resultados y a objetivos, con lo cual pues la disciplina y la cultura de trabajar en base a proyectos, resultados y objetivos, pues es algo que está muy metido en el ADN de la casa. También desde el principio tenemos una cultura que llamamos License to Act, licencia para actuar, que permite bueno, pues que cada uno tome las decisiones y organice su trabajo con un alto grado de autonomía. Todo esto basado en la confianza. El haber pues tenido esta cultura en los últimos 20 y tantos años desde que empezamos, pues ha significado que la transición al mundo híbrido del teletrabajo pues haya sido fácil y más bien ha sido un refuerzo de esta cultura que ya teníamos en la casa. Bueno, yo básicamente esto es lo que hemos hecho en ISS. Ya llevamos pues bastantes meses trabajando así. Estamos muy contentos de cómo está funcionando. Yo creo que también los empleados de ISS están muy contentos de cómo está funcionando. Y la verdad es que tenemos confianza en el futuro y sobre todo confianza en nuestros equipos y en la gente de ISS. Pues nada más. Genial, muchas gracias, Ricard, por la exposición. Muy interesante que además de la opción del modelo híbrido hay otra serie de políticas alrededor que hacen de paraguas, es decir, que no es una acción aislada, sino que es algo general de cultura de compañía. Y me quedo con lo de confianza y la autogestión de equipos, ¿no? Qué importante al final los intangibles para poner en marcha este tipo de modelos. Muy bien, pues vamos con la tercera buena práctica o el caso que traemos de NTT Data. Fran Zamorano, Consulting Manager de la unidad de Business de Entity o de NTT Data, en el área en concreto de talento y transformación, ¿no? Fran se dedica fundamentalmente a los procesos de transformación, nuevos modelos de trabajo y por lo tanto muy conectado con lo que estamos viendo hoy. Con foco en la tecnología y me decía, y concentro en el usuario, ¿no? Porque al final el usuario es el que hace posible que funcione la tecnología, ¿no? Para acompañar a clientes que adopten también este nuevo modelo de trabajo y que la tecnología no sea solo una herramienta, sino una forma de transformación. Gracias, Fran, por tu tiempo y adelante, tenemos ganas de saber qué habéis hecho. Muy bien, pues muchas gracias lo primero, Carlos, por invitarnos tanto a participar en el estudio como a esta presentación y bueno, y darte la enhorabuena también porque el estudio la verdad es que es muy profundo y muy interesante. Bueno, paso ya un poquito a hablar de nuestro caso de NTT Data, que al final NTT Data es una empresa tecnológica, ¿no? Entonces, como empresa tecnológica, estamos en un sector de mucha competitividad en el que el teletrabajo y las formas de trabajo, las nuevas formas de trabajo, es algo que está bastante adoptado, ¿no? Y también, por otro lado, somos una consultora y tenemos muchas capacidades consultivas, lo cual nos permite haber conocido experiencias de otros clientes y haber llevado a cabo procesos de transformación en otros clientes para pues, conocer qué es lo que se estaba haciendo, cuáles son las tendencias de mercado, ¿no? Entonces, con este contexto, después de la pandemia, ¿no? A la salida de la pandemia, después de algunas acciones reactivas, ¿no? Pues nos propusimos el definir por fin un modelo
un modelo para nuestra compañía, ¿no? Y hacerlo siguiendo la misma metodología y con las mismas herramientas con las que hemos muchas veces ayudado a muchos de nuestros clientes. Entonces, ¿qué fue lo que en ese momento comenzamos haciendo? Bueno, pues como en cualquier proceso, cada cliente es diferente. En nuestro caso, nosotros como nuestro propio cliente, lo primero que queríamos hacer era un análisis y una escucha, ¿no? Hubo que hacer un proceso de escucha, entender qué era lo que decían los líderes, qué era lo que decían los mandos intermedios, los equipos. Y de todo ese proceso de escucha, pues surgió lo que hemos llamado el modelo Biflex, ¿vale? Que está englobado dentro de toda la iniciativa de nuevas formas de trabajo. Es una iniciativa paraguas, ¿vale? que engloba más cosas. Y el modelo Biflex, resumiéndolo mucho, mucho, al final fija o permite a los empleados, ¿no? Un porcentaje de teletrabajo de 60-40, siendo 60 de trabajo que puedes estar en casa o fuera de la oficina y 40 en la oficina, pero, y esto es muy importante, es completamente flexibilizable, ¿no? y adaptable a circunstancias personales, a cada caso, a cada necesidad y a conversaciones que puedan tener los equipos y sus líderes, ¿no? Entonces, dentro de toda esta iniciativa de nuevas formas de trabajo, que incluye la flexibilidad, también hay otra serie de ejes que creo que son muy importantes y algunos se han tocado ya a lo largo de esta presentación, entonces voy a ser muy breve. La importancia de rediseñar y repensar los espacios físicos, no solo adaptarlos a diferentes actividades que vamos a realizar en la oficina y nuevas actividades que se van a realizar, sino también entender la componente de personas que lo van a usar y cómo necesitamos ayudarles a adoptar un nuevo uso de los espacios, ¿vale? Porque de nada sirve dar una herramienta si no te enseñan a usarla y eso es muy importante, ¿no? Luego la parte de tecnología, nosotros como empresa tecnológica aquí entendemos como varias vertientes, ¿no? Para la tecnología, no solo la tecnología de la que dotamos a nuestros espacios de trabajo y a nuestros empleados, sino también todo lo que hoy en día engloba el workplace digital, ¿no? Todas esas herramientas que utilizamos para conectarnos con nuestros equipos, para compartir información, para gestionar los objetivos que hablábamos antes, que es importante fijar en un modelo de trabajo híbrido. Bueno, pues toda esa tecnología es importante dotarla a los empleados, ¿vale? Y también enseñarles a usarla. Eso tiene que estar siempre encima de la mesa y como uno de los ejes principales. Luego también la gestión del talento, que cada vez más hay una guerra por el talento, en sectores como el tecnológico es especialmente protagonista y hay que ofrecer aquellas condiciones que el talento está demandando, ¿no? Y eso nos va a obligar a transformar un poquito la forma en la que gestionamos al talento interno y la captura del talento externo, ¿no? Y por último, bueno, pues una transformación de todos los modelos de trabajo y aquí creo que cobra especialmente importancia el modelo de liderazgo, ¿no? Al final, en un modelo flexible, son los líderes de los equipos los que van a ser capaces de permear la cultura de flexibilidad y de llevarla a cabo real y en el día a día, ¿no? Al final, todos estos procesos de transformación podemos hablar de muchos modelos, de muchos análisis, pero al final va de personas, ¿no? Y va de la forma en la que las personas lo entienden y lo llevan a la práctica. Y aquí sí que hemos identificado 4 pilares que voy a mencionar muy brevemente, pero que creo que son muy importantes, que es la confianza en la profesionalidad de nuestros equipos. No necesitamos estar viendo lo que están haciendo, vamos a confiar en que lo están haciendo y, por supuesto, a tener unos objetivos fijados, unos roles fijados que nos permitan hacer un tracking de cómo va el avance, ¿no? La flexibilidad entendida de manera bidireccional, tanto la que la empresa exige, bueno, perdón, la que la empresa ofrece al trabajador y la que el trabajador tiene que a veces pues, pedirle a la empresa, ¿no? Es en los dos caminos. El compromiso con nuestros clientes y compañeros, no olvidemos que vamos a estar de cara a trabajar con clientes y con equipos, entonces tenemos que estar disponibles cuando sea necesario, fijar una serie de ventanas de coincidencia, establecer unas reglas, ¿no? Que nos permitan atender esos compromisos. Y por último, la conexión y la empatía con la persona que nos rodea y entender las circunstancias personales que pueda tener pues, cada persona. Si tenemos en cuenta estos 4 pilares y establecemos una cultura y procuramos que esa cultura los refuerce, todos los modelos de flexibilidad surgen ya y se desarrollan de una manera mucho más natural, ¿no? Mucho más en el día a día y en el trato de persona a persona. Y algunas series de, o sea, algunas brevemente lecciones aprendidas que hemos extraído de todo esto, es que a partir de ahora es cada vez más importante el incluir nuevas habilidades en los procesos de reclutamiento y de búsqueda de talento, habilidades como la flexibilidad, que al final son las que van a hacer que una persona, una nueva incorporación encaje realmente en este modelo, ¿no? Eso es algo que antes quizá no se tenía tan en cuenta, pero que a partir de ahora sí que lo estamos viviendo como
un tema protagonista. Y también, bueno, el impulsar un proyecto de experiencia del empleado que dé una serie de coberturas a otras necesidades que van a surgir en estos modelos híbridos para que los empleados, bueno, pues nosotros le llamamos cuídate para cuidar, ¿no? Que puedas estar físicamente, mentalmente sano, ¿no? Y que tengas la energía que necesitas para realizar el trabajo. Y aquí, bueno, establecemos una serie de iniciativas como programas Energy, programas de desconexión digital, formaciones y capacitaciones a líderes y equipos para entender mejor este modelo de flexibilidad. Y un poco por terminar, quería lanzar un mensaje, ¿no? Al final a la audiencia que está aquí, que estará porque está interesada en este tema de los trabajos, o sea, modelos de trabajo híbridos. Y yo diría que la clave para implantar este tipo de modelos está en el cambio de mentalidad y sobre todo de los líderes, ¿no? De la forma en la que los líderes entienden este nuevo modelo de trabajo y este nuevo modelo de flexibilidad. Y os diría también que no tengáis miedo, ¿no? A la hora de implantar este tipo de modelos, que es importantísimo pilotarlo. Ha salido ya en la conversación varias veces, realizar pilotos, realizar procesos de escucha, entender qué nos dicen los empleados, pero no tengáis miedo. Antes de empezar siempre nos van a surgir dudas, pero a lo largo del camino vais a ver que al final los beneficios que da son mucho más que aquellos pequeños obstáculos que vamos a encontrar en el camino, y yo se lo recomiendo a todos nuestros clientes y nosotros internamente. La experiencia que hemos tenido bueno, ha sido espectacular y muy positiva. Muy bien, muchísimas gracias, Fran. No te preocupes, al contrario, justo vas repasando todas las cosas del estudio para que se vea que esto pasa que es, ¿no? Y que justo todo lo que has ido hilando es lo que veíamos, ¿no? El liderazgo, la confianza, y además me quedaba con esto que decías de flexibilidad y cuídate para cuidar, que es como empecé yo diciendo necesidad de bienestar y flexibilidad son las dos principales, ¿no? Entonces, fíjate, ahí está esta conexión. Bueno, pues os voy a lanzar preguntas así a los tres y además así os da tiempo a pensar la respuesta para que podáis entrar en detalle en alguno de los aspectos, ¿no? En el caso de Arantxa, te quería preguntar, teniendo en cuenta diferentes perfiles dentro de la compañía, os imagino que lanzasteis una versión, vamos a llamar 1.0, ¿no? ¿Qué habéis aprendido y si habéis adaptado para una versión 2.0 después de la experiencia, ¿no? En esta diferencia de perfiles y en la puesta en marcha del híbrido, ¿no? Dame un segundo y ahora le quiero adelantar a Ricard la pregunta para que también pueda ir valorando. Ricard, decías que habéis rediseñado la oficina, nos enseñabas que habéis cambiado en la forma de trabajar cotidiana, de decir, bueno, pues ya no hacemos en la oficina las cosas que hacíamos antes, ¿no? Y si tienes algún ejemplo interesante que pueda visibilizar que no es simplemente cambiar de oficina o de muebles, sino qué tipo de trabajo hago en oficina, ¿no? Y para Fran, me interesa que puedas compartir con la audiencia algo que has mencionado, pero que me contaste con más detalle, y es este proceso de escucha de la plantilla, cómo lo habéis hecho, cómo lo habéis llevado a cabo, o la idea del piloto, ¿no? Es decir, esta escucha de piloto que también anunciamos que son interesantes, ¿no? Entonces ahí os dejo las tres preguntas, tenemos hasta menos cuarto y un poquito más. Y adelante. Vale, comienzo yo, ¿no? Me imagino la primera. Sí. Entonces, sí, hemos ido evolucionando el modelo, antes lo he mencionado brevemente. Lo que hemos ido refinando es cómo se definen las reuniones en función del objetivo que persiguen. Antes, por definición, eran todas híbridas y ahora lo que hemos definido es que hay algunas que son obligatoriamente presenciales, algunas que son obligatoriamente 100% virtual, incluso si estás en la oficina te conectas en virtual, y algunas que son híbridas perfectamente, que son la mayoría, ¿no? Pero hay algunas concretas que son o 100% remoto o 100% presencial, porque hemos visto que en determinados tipos de reuniones la cuota de voz de las personas que están en la sala es mucho más alta que las personas que están conectadas virtualmente. Es mucho más difícil desmutearte, ¿no?, para intervenir que cuando estás en la sala físicamente. Entonces, para evitar esto en determinados tipos de foros, pues hemos hecho este formato donde estamos en igualdad de condiciones, ¿no? O todos en la sala o todos en virtual. Eso ha permitido que esté mucho más equilibrado la cuota de voz de las personas que tienen que opinar y tomar decisiones.
y ha funcionado muy bien, y también permite un poco entender los días que necesito ir a la oficina, ¿no? Porque si hay una reunión de este tipo, que normalmente son reuniones de ciclo mensual y las sabes con tiempo, pues permite planificarte y saber cuándo tienes que ir a la oficina y para qué, ¿no? Eso es una de las cosas que hemos cambiado. Luego hemos cambiado el asegurar que los momentos de conexión importantes para el empleado durante el año se hacen en formato presencial, ¿no? La entrevista de desarrollo, la fijación de objetivos, la consecución de objetivos, todos esos momentos que para el empleado son muy importantes, animamos a que sean presenciales, siempre que sea posible. Y luego estamos fomentando mucho más los momentos de conexión grupal para asegurar que formas parte, ¿no? de una compañía con una cultura que eres capaz de vivir y que tienes esa conexión y ese sentido de pertenencia con nuestras formas de trabajar, ¿no? Y luego, en cuanto a lo que tú hablabas un poco de los sesgos que hay de proximidad, sí que hemos estado viendo si había correlaciones en la evaluación del talento versus los días que vienen a la oficina. Nosotros tenemos que venir 2 días a la oficina, pero puedes venir más. En promedio, la gente está viniendo 3 días. Eso quiere decir que hay gente que viene más bien 4 y gente que viene los 2 obligatorios. Y lo que hemos intentado analizar es si había una correlación en la evaluación del talento mejor evaluado frente a la gente que más viene a la oficina. Y lo que hemos detectado es que en los niveles más altos no hay este sesgo porque la presencia y el impacto de tu trabajo es muy visible en cualquiera de los formatos, pero cuando estás con equipos mucho más juniors, donde tu impacto no es tan evidente y funcionas más casi por tareas, ¿no? que por todavía impacto, ¿no? Pues podría haber cierta tendencia a valorar mejor a las personas que venían más días a la oficina. Entonces, para evitar esto, lo que hemos hecho es que de los 2 días que hay que venir, los equipos que tienen gente más junior en el equipo o que tiene tareas más transaccionales donde es menos evidente, se han puesto de acuerdo en de esos 2 días, un día a la semana, venir el mismo día. Pues algunos equipos han decidido que es el martes, otros han definido que es el miércoles, lo deciden ellos. Eso permite que por lo menos un día a la semana el manager vea a todo su equipo trabajar y tiene una opinión cada semana de cómo trabajan las personas, porque si no podía llegar a pasar que durante un mes no coincidían. Si el jefe venía martes y jueves y la persona venía lunes y miércoles, pues podían estar sin coincidir, ¿no? Entonces, en los equipos que son más operativos y con personas más junior, que como bien has dicho, son los que más necesitan venir a aprender de otros profesionales, naturalmente ha ido surgiendo esta regla, que no es una regla que hemos impuesto, ellos mismos la han acabado decidiendo. Entonces, son cosas que han ido cambiando y que hemos ido implementando. Y ahora lo que estamos evaluando, también lo he avanzado un poco antes, es cómo las nuevas tecnologías, ahora ya tenemos súper implantado Teams, tenemos otros temas que nos permiten medir cuántos mails se envían por la noche, si se están enviando mails en paralelo mientras estás en una reunión. Entonces, todas esas cosas estamos viendo cómo la tecnología puede ser un catalizador del bienestar y no solo de la eficiencia. Entonces, estamos ahora explorando esa vía para hacer el 3.0, ¿no? Lo has llamado 2.0, pues estamos intentando ver cómo podría ser el 3.0. Entonces, diría que esos son los principales aprendizajes que tenemos hasta ahora. Genial, genial. Muchas gracias, Arantxa. Ricard, Fran. Sí, bueno, yo ya he hablado de que nosotros lo que hemos organizado y fomentado es la autogestión de los equipos. Entonces, recomendamos a los equipos que la gente pues vaya a la oficina cuando tiene sentido ir a la oficina, sobre todo para interactuar. Yo, a modo ilustrativo, puedo poner el ejemplo mío. Yo formo parte de 2 equipos en ISS. Por un lado está el equipo de personas y cultura, que pues me toca dirigir, y también formo parte del equipo del comité ejecutivo, pues que soy uno de los 5 miembros de este comité. En el primero de ellos, pues sí que intentamos que cada subequipo dentro de P&C pues acudan a la oficina por lo menos un día común, todos ellos, para que puedan pues, relacionarse, interactuar y estar juntos. Por mi parte, yo he hecho saber que los martes pues yo voy a estar en la oficina y que, bueno, con una agenda despejada, de tal forma que quien quiera acercarse a mí, hablar conmigo, o si yo quiero hablar con la gente, pues no esté todo el día lleno de reuniones en Teams y que me impidan pues estar cerca de la gente. En cuanto al comité ejecutivo, nosotros nos reunimos todos los lunes por la mañana, toda la mañana, pues para
medir el pulso de la compañía con una frecuencia semanal y en principio pues pensamos que íbamos a hacer esta reunión presencial, a pesar de que uno de los miembros vive en Madrid, pero los otros 4 aquí en Barcelona, estaríamos juntos en la oficina los 4. Después cambiamos de opinión, porque vimos que no tenía ningún sentido pues que fuésemos nosotros, la cúpula, por así decir, de la compañía, a la oficina para estar encerrados en una habitación sin contacto alguno con nuestra gente, con lo cual dijimos esto es malgastar un cartucho de presencialidad y en principio pues es virtual o quien quiere va a la oficina también, pero procuramos estar presentes en las oficinas los días que podemos estar disponibles para nuestra gente y hablar con ellos y comentar, interactuar, etc. Bien. Genial, me encanta este ejemplo que cuentas porque es paradigmático, ¿no? Es decir, ir para estar disponibles y no ir para reunirnos todo el comité de dirección, ¿no? Es muy buen ejemplo de qué significa dar ejemplo, o sea, trasladar esa cultura, ¿no? de híbrido. Muchas gracias. Fran, ilústranos este tema de la escucha, el piloto, a ver a la audiencia que seguro que lo están poniendo en marcha. Sí, sí. En cualquier proceso de transformación y de implantar nuevas formas de trabajo es muy importante comenzar con eso, con un proceso de escucha de los protagonistas, que van a ser luego los protagonistas, ¿no?, de ese proceso, que son los profesionales. Nosotros en nuestro caso comenzamos, aparte de haciendo una serie de encuestas y recogiendo muchos datos, viendo cuál había sido la experiencia de los profesionales en los años de la pandemia y sacando ciertos aprendizajes de ahí, sí que identificamos como clave el rol que van a jugar la capa ejecutiva, ¿no? Esos mandos que van a tener la responsabilidad de permear luego las decisiones, la cultura, la forma de trabajo a los equipos. Entonces comenzamos haciendo un piloto con ellos, ¿vale? Se comenzó con un colectivo de 1.000 profesionales, en este caso, para un total de aproximadamente 13-14.000 profesionales de la compañía. Bueno, pues comenzamos con ellos para que pudieran darnos su feedback, pudiéramos realizar los ajustes necesarios, ¿vale? Un proceso iterativo en el que sacamos ciertos aprendizajes y por fin luego el modelo que vamos a desplegar a toda la plantilla, pues es un modelo que ya ha incorporado todas estas lecciones. No solo eso, sino que al haber sido los líderes parte de ese proceso de definición del modelo, va a ayudar a que ellos sean los principales sponsors y los principales embajadores de este nuevo modelo, ¿no? Entonces tiene la doble herramienta y es una de las formas de garantizar, ¿verdad?, que al final en una transformación se adopten de verdad las nuevas formas de trabajar. Muy bien. Muchísimas gracias, Fran. Gracias a los 3, no tenemos tiempo para más. Gracias por venir a ilustrar la presentación del estudio. No es una mesa redonda al uso y por el esfuerzo de concreción. Gracias a todos y todas los que habéis estado siguiéndonos y los que nos vais a ver en diferido, en asíncrono también. Y nada más recordaros que el estudio va a estar disponible tanto en la web de ISS como en la web del Instituto de Innovación Social. Sale ya y ahí podéis entrar en más detalle. Que tengáis muy buena jornada y de nuevo gracias. Un placer. Gracias, Carlos. Muchas gracias, Carlos. Muchas gracias.